Embarca en este vuelo que la transporta al viaje de sus sueños. Atrás quedará su hogar, movida por su interés sobre una de las maravillas de la antigüedad, rodeada todavía de preguntas sin resolver. Y mientras el amor se presenta sin avisar para despertar algo que jamás sintió, el horror más absoluto la espera a la vuelta de la esquina. Conocerá la muerte de primera mano, el olor a sangre y polvo, y envuelta por el caos más absoluto, caerá en un lago al cual nunca se lanzó. Un mundo nuevo se presentará de pronto ante sus ojos, uno muy diferente y parecido a la vez, repleto de nuevos misterios, de especies que parecen mágicas, descomunal belleza tras la que se esconden peligros que ella desconoce, un mundo maravilloso que no lo es tanto, magia que no es magia. Y ante la necesidad de sobrevivir, Alegra cambiará, encontrará una energía especial a través de un nuevo amigo. ¿Será capaz de volver a casa? ¿Será la tierra el hogar que ella recuerda? Latidos de guerra de nuestro invitado, Cristian Serrano. Hemos entrado en esta segunda parte del programa con el book trailer de esta novela, esta gruesa novela, que además es la primera parte de una trilogía. Novela fantástica, dice su autor. Un autor de aquí, de Villarreal, al que tenemos la suerte de tener en el plató. Cristian, bien hallado, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Antonio, a vosotros por invitarme. Un placer tenerte aquí. Oye, volumen, el tamaño importa y para una novela de fantasía más, ¿no? Yo lo concebí así de esta forma, puesto que hay mucho que explicar. Es un mundo que yo me he inventado, es un mundo muy profundo, una historia muy extensa. Y entonces, pues para mí fue necesario darle este primer grosor, donde ahondo y explico los porvenires de aquel planeta. Ahora vamos a hablar de ese mundo real y de ese mundo inventado en Latidos de Guerra. Pregunta obligada, ¿Latidos de Guerra va a ser el nombre de la trilogía o el nombre del primer volumen? El nombre del primer volumen. Tengo el nombre de la trilogía, es El juego de la vida, y el segundo todavía no le he puesto título. Estoy escribiendo, estoy en ello. ¿Estás en el segundo? Sí, estoy escribiendo el segundo y todavía no lo he titulado, pero sí, la trilogía será El juego de la vida. El juego de la vida. Correcto. Pues vamos a hablar con Cristian del juego de la vida en esta primera parte, Latidos de Guerra, en los próximos minutos. Ráfaga para él y comenzamos la entrevista. Pues, Cristian, la primera pregunta es un poco consustancial con lo que estás haciendo. ¿Cómo afronta uno, cómo sabe uno que lo que va a publicar va a tener la forma de trilogía o va a necesitar la forma de trilogía? Pues yo comencé a concebir esta historia en el mundo, en este mundo, ¿no? En este planeta, en Nubalión. Y comencé a estructurar una prehistoria, una historia antigua de este mundo. Me comencé a crear mi castillito, ¿no? mi pequeña montañita de sucesos que llevaban a la actualidad, ¿no? En aquel mundo, al igual que sucede en este. Entonces, al acabar de planteármelo es donde yo realmente me di cuenta que todo lo que yo quería explicar y enlazar, por supuesto, entre nuestra actualidad y aquella historia, no se podía contar en un libro, o al menos yo no lo veía factible, ¿no? Entonces, al acumular tantos datos y tanta
consonancia, ¿no?, entre ambos mundos. Quise plantear esta primera parte, ver si gustaba o no gustaba. De todas formas, pues ha tenido una primera aceptación muy buena y estoy escribiendo el segundo con toda la ilusión del mundo, ¿no? Cristian, cuando uno se inventa un mundo, te lo digo porque yo acabo de publicar una novela sobre el Castellón de los años 70, empieza por los años 70, y claro, el otro día me discutía una persona, no, ese establecimiento no estaba en esa calle, estaba en tal otra, y bueno, pues puede que tenga razón, no me he parado todavía para investigarlo, pero cuando uno se inventa un mundo, ¿estos problemas no los tiene? ¿O también tiene que guardar una coherencia con lo que está escribiendo? Efectivamente. Nosotros parece que en la literatura es de los pocos mundos que se nos pide una coherencia más allá de lo razonable a veces, ¿no? Incluso. Y sí, ciencia ficción y fantasía pues es un ámbito donde tú tienes mucha más libertad y por supuesto que no tienes ese tipo de problemas concretos, pero sí que intentas guardar una coherencia en lo que vas a contar, al menos yo lo concibo de esa forma. Y también es cierto que como son dos historias hilvanadas entre sí y una de ellas sucede aquí, y yo es una ficción que me baso en nuestra actualidad, por así decirlo, pues entonces sí que te tienes que coger a muchos datos ciertos y ficcionarlo a partir de ahí. ¿En Latidos de Guerra cuál es la conexión entre el mundo real y el mundo inventado? Latidos de Guerra, la personaje principal, que es Alegra, cae en aquel mundo por accidente. Pero viene del mundo real. Sí, viene del mundo real. Es humana y viene de la Tierra, cae en Nubalión por accidente en el primer capítulo. Y a partir de ahí se suceden una serie de eventos donde yo te explico la historia nuestra, ¿no? nuestra parte ficcionada, a través de sus amigas y familiares, y ella pues se ve envuelta en una vorágine de situaciones que la llevan tirada de la mano hacia donde la historia requiere. ¿Nubalión? Nubalión. Nubalión. ¿Quién vive allí? Pues allí conviven dos especies que son casi similares, pero tienen sus diferencias. Allí conviven elfos y otra especie que son argos, que son prácticamente como nosotros. Elfos y argos. Correcto. Conviven en sociedad en conjunto. Perdona, ¿los elfos son de la forma que imaginamos aquí los elfos o...? No tanto como Tolkien los pintó, sino más parecidos a nosotros, ¿no? Y como el niño del anuncio de Navidad los ve, o ve a su padre, o más o menos, para entenderlos. Más o menos como una persona, efectivamente, pero pues eso, simples rasgos puntiagudos en la nariz, en las orejas, y sí que es cierto que coinciden todos en el color de pelo, un rubio muy llamativo, platino, diría yo. Y poco más. Entonces he querido hacerlos de esa forma, he querido dibujarlos de esa forma por el sentido de la historia, de la profundidad de la historia, que todavía en este libro no explico. Pero sí. Me imagino, Cristian, que cuando uno escribe una trilogía, lo que más debe preocuparle, no sé si es tu caso, es que los libros se puedan, aunque continúe la historia, se puedan leer de forma independiente. Esto... ¿se puede conseguir o no se puede conseguir? Esto se puede conseguir, pero sí que es cierto que es una trilogía y una primera parte que está muy marcada por un final abierto, o sea, que le da continuidad a la historia. Entonces sí se podría leer perfectamente por separado, pero en este libro, no voy a engañar a nadie, te quedarías con la gusa de saber que continúa. Pero por lo ¿Qué menos sucede? Puede pasar un tiempo hasta que salga el volumen 2 y la historia que te has leído tiene un final, aunque sea abierto, pero tiene un final, ¿no? Es correcto, sí. Ajá. Tiene un final abierto. Eso es jodido de hacer, ¿eh? Con perdón. No sé si lo he conseguido hilar bien, pero es que aparte son 10 hilos de la historia diferentes. Entonces, ¿10, perdón? 10 hilos entre las dos historias. Sí. Entonces sí que es cierto que hay hilos que no se cierran, pero hay otros que sí. Ajá. ¿Quién más sale, aparte de la mujer esta protagonista? ¿Quién más pues interviene? El protagonista principal que la acompaña de la mano en esta historia, en su aventura por aquel mundo, es Valcar. Es argo, es de la raza de los argos, y ella lo conoce en el Cairo. Se van de viaje de fin de curso al Cairo a ver las pirámides, puesto que... Tú dices, perdona, que la protagonista cae en el mundo, pero ¿cómo cae en el mundo? Correcto, hasta ahí puedo contar, sí. ¿Hasta ahí se puede contar? Sucede un atentado en las pirámides de Giza, donde pues se ve involucrada y se cree, por un momento, que persigue al autor de este atentado. Yeah.
y lo ve introducirse por una grieta que de repente se abre en la pirámide de Kefren. Lo persigue en su interior por un corredor y salta a un vacío donde hay un lago al final. Y sí, efectivamente cae en el lago, pero no es el mismo lago. De ahí que en la portada, si mi compañero puede hacer otro primer plano, de ahí que en la portada de Latidos de Guerra, ahí la tenemos, aparezcan las pirámides, ¿es eso? Correcto. Las pirámides siempre un monumento cargado de misterio, ¿no? Efectivamente, es un monumento alrededor del cual hay muchas preguntas que la ciencia pues, también tiene controversia sobre sus respuestas. Siempre habrán escépticos y no. ¿Es tu primera novela? Es mi primera novela, sí. ¿Y cómo se lleva eso de que la primera novela sea una trilogía? Ya es empezar fuerte, ¿no? Sí, me dio por ahí. Me gustaría escribir otras muchas cosas, a lo mejor. Una novela, una historia independiente, ¿no? Sobre otros muchos temas, ¿no? Y lo haré algún día, pero soy muy de acabar lo que empiezo. No... O sea, entre parte y parte de la trilogía no habrá relatos. No, me propuse hacerlo y de hecho empecé una novela que tengo 37 capítulos escritos de ella. Pero de repente me vino la presentación del libro, porque tampoco tenía la idea de autopublicarlo, ¿no? Entonces como que yo me planteé hacer otra novela aislada entre una parte y otra, mientras que conseguía si me lo podían editar. Y de repente, por un consejo de una buena amiga y profesora, pues me lancé a la autopublicación para entrar en el concurso de Amazon de este año. Y la verdad es que no me puedo quejar, he tenido buena aceptación en la presentación, pero claro, me vino todo esto sin esperarlo, como aquel que dice, no tenía en mente publicarlo tan pronto. Y entonces como que me vino otra vez todo a la cabeza y no pude archivé aquello, lo puse en carpetas, lo guardé con las notas, con todo, y ahí está, y continuará. Algún día saldrá. Pero ahora estoy en el segundo. Escucha, Cristian, lo presentaste aquí, ¿no? En Villarreal, en el casino. En el casino. La verdad es que no tengo queja. Sí es cierto que en la primera presentación de cualquiera, pues es su círculo más cercano quien lo apoya, y es ahí donde se basa el éxito, ¿no? de este evento. Y yo no me puedo quejar. Fui muy arropado por mi círculo cercano, por mis amigos, mis familiares y bastante gente que no me conocía de nada. Tuve la gran suerte de contar con Rosario Royo en la presentación. También fue Sicilia la que me presentó, Sicilia Nuño. Sí. Y la verdad es que muy bien. Asistieron unas 90 personas aproximadamente. No pudieron entrar todos en ese momento. Entraron a la hora de firmar ejemplares porque no cabían, y yo pues contentísimo. Más viaje, ¿no? Has estado esta Navidad en Argot, nos hemos visto, correcto. Nos hemos visto allí. ¿Cómo se lleva esto de promocionar tu propia novela? Claro, es un contra y muy pesado, ¿no? Lo de no tener una gran editorial detrás que te apoye un poquito, que te haga un poco de muleta en este trabajo de marketing. Entonces sí, yo he notado mucho esa carencia por mi parte, que la tienes que cubrir tú. Y yo soy una persona pues que tengo mi trabajo y trabajo 8 horas al día, por lo tanto tampoco tengo el tiempo que me gustaría para dedicarle. Nos toca a todos. Correcto. Todos nos pasa esto y tienes que sacrificar muchas cosas para dedicarle tiempo a ¿Te has tu marcado pasión. una frecuencia de salida de volumen a volumen para que la gente tampoco quede mucho tiempo en suspenso con la... Correcto, sí. novela? Yo tengo idea de que me cueste como mucho 2 años en total. También es cierto que en esta segunda parte voy a tener un poquito más de paciencia, porque en la primera parte me aventuré a autopublicarlo y justo la primera semana, no habían pasado 15 días todavía de autopublicar el libro, me contactaron 2 editoriales para publicarla, estaban interesados en ella, y una vez está en papel pues ya deja de interesarles. No serías el primero que saca su segundo volumen con una editorial y la editorial luego retoma la primera parte, ¿no? También quisiera tener un poco más de paciencia porque quizá para mí de momento me viene muy grande hacer todo el trabajo yo, ¿no? Aunque sí que estoy muy contento y no tengo queja ninguna de cómo me han ido las ventas hasta ahora, o sea, no me puedo quejar. Pero sí que es cierto que me gustaría tener el apoyo editorial, más que nada porque a lo mejor pues también te sientes valorado, ¿no? Alguien ha apostado por ti.
Y entonces, ¿Cómo ve el espectador cuando le presentas el libro tan gordo? ¿Cuál es la reacción? la reacción, y mucho me pasa también con la lista de personajes, porque es muy extensa. Y la reacción sí que es cierto. ¿Has hecho glosario de personajes? Sí, lo he introducido al principio más por necesidad que porque hiciera falta. Porque realmente tú comienzas a leer la novela y avanzas en la historia y no creo que sea muy necesario volver al índice de personajes. Y necesidad también para el escritor. A mí me pasa a veces que cuando salen muchos personajes, el escritor también tiene Correcto. en cuando que... Entonces sí que me pasa que las críticas de los allegados no me decían que se asustaban con tanto personaje y tanto volumen. Pero sí que es cierto que todos coinciden en algo, y es que es una historia que engancha mucho. Porque yo intenté construirla de esa forma, de capítulos cortitos al principio, fueran saltando de una línea a otra de la historia, de un hilo de la historia a otro. Entonces sí que es cierto que mucha gente me dice que lo conseguí. Pues Cristian, mucha suerte y aquí nos tienes. Si seguimos dentro de 2 años, aquí estaremos con la puerta abierta para presentar la segunda parte de los juegos... El juego de la vida. El juego de la vida. El juego de la vida, Latidos de guerra, y el segundo me has dicho que todavía está pendiente. Todavía no lo he titulado. Me gusta titularlo cuando acabo. Vale. Como que le encuentro un sentido más profundo, a lo mejor. Lo vamos a dejar ahí. Tiempo tienen de leer la primera parte de esta trilogía, El juego de la vida, Latidos de guerra, la obra de nuestro invitado Cristian Serrano Galdón, y con este subtítulo tan sugerente, ¿qué sabemos? Pues habrá que adentrarse en las páginas, muchas páginas, pero la verdad es que lo abres y se lee bien, porque hay libros voluminosos que encima los abres y te tira para atrás el tamaño y la separación, el tamaño de la letra, la separación de las líneas. Pero aquí la verdad es que se puede leer de manera fluida. Tenemos tiempo para leer Latidos de guerra y esperaremos ansiosos la segunda parte de esta trilogía, El juego de la vida. Lo dicho, Cristian, buena suerte en el viaje. Muchas gracias. Gracias. Encantado, un placer. Gracias a ti.